Cristo. Ese será nuestro tema el día de hoy, guiando a nuestros hijos a Cristo. Vamos a hablar de este versículo y de unos cuantos más ahí. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tomando en cuenta que la responsabilidad de cada uno de nosotros como padre es de enseñarle o instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, versículo 2, ¿verdad? Vamos a leer el 1 y el 2. Capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Pueden tomar su asiento, vamos a meditar un momento ahí en la palabra de Dios. Vamos a meditar en este tema que traemos hoy, dirigiendo a nuestros hijos a Cristo. Creo que es lo único que podemos hacer nosotros por ellos, ¿eh? Lo más importante que nosotros podemos hacer por nuestros hijos. Yo sé que la tarea de ser padre es desafiante y de ser madre también. Es desafiante y creo que, pero es una de las más recompensadas y más satisfactorias cuando nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien para Él. Y cuando vemos a nuestros hijos adorando a Dios, creo que es un gozo inmenso, ¿no? Cuando nosotros vemos el fruto, cuando nosotros vemos de que a pesar de que no ha sido fácil instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, a la final vemos los resultados y para nosotros es satisfactorio. Amén. Eso llena de gozo a cada uno de nosotros. No es fácil instruirlos a diario porque la palabra de Dios nos enseña que esto debe ser a diario. Todos los días de nuestra vida debemos levantarnos y acostarnos enseñándole la palabra de Dios a nuestros hijos. Yo quiero leerles ese versículo que le leía de Hebreos capítulo 12, versículo 2 en la nueva traducción. Leo el versículo 1 y 2, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amén. Jesús como dice esta versión, es el campeón que inicia esta fe. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos que dirigir a nuestros hijos? A Cristo, quien es el autor de nuestra fe. Pero yo quiero que veamos algunas cosas y les leeré algo que encontré y yo personalmente me identifiqué con esta lectura que les haré y espero que cada uno de ustedes se identifique también, ¿no? O probablemente algunos no han pasado por esto, pero déjenme leerle esto. Dice de la manera siguiente, toco a la puerta, pero nadie responde. El padre preocupado abre la puerta del cuarto de su hijo adolescente para hablar con él. Además de ver la apatía y la creciente rebeldía en su hijo, el padre le ha visto pasar mucho tiempo con una joven inconversa. Al instante, al intentar hablar, se topa con indiferencia. El hijo, sin levantar la vista del celular, responde con gruñidos. Cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos, ¿no? Y responden con esa manera, ¿no? No nos responden con claridad. Pero dice aquí que responden con gruñidos
indiferentes, y poco a poco dice que el padre se va enojando más y se suelta en gritos, en enojo con sus hijos o con su hijo. Y termina descargando su frustración con gritos. Después el padre se da cuenta de su error e intenta arreglar la situación con una media disculpa y un torpe abrazo. Sigue diciendo, al salir del cuarto, el padre, avergonzado y desanimado, escucha el portazo con el que se cierra la puerta de su hijo, y el golpe señala no solamente que ha cerrado la puerta de su cuarto, sino que ha cerrado la puerta de la comunicación. Esto nos sucede, y no sé si alguien de aquí se identifique con eso, pero como padres nosotros muchas veces fallamos porque no sabemos cómo conversar con nuestros hijos. Y eso, y vea que cuando nuestros hijos están pequeños, nos ven como héroes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a Jason, él todavía dice que yo soy el mejor y que yo lo sé todo. Y yo le digo, yo no lo sé todo, pero él cree que yo lo sé todo. Pero cuando van a medida creciendo, se van dando cuenta de que no es así. Y que creen que uno es superhéroe, pero cuando van creciendo, se van dando cuenta de nuestras flaquezas como padres. El punto aquí es que si nosotros no queremos que nuestros hijos vean tanta flaqueza, nosotros tenemos en primer lugar que aferrarnos a Cristo para nosotros poderle transmitir a Cristo también, que ellos vean a Cristo reflejado en nuestra vida. Nuestros hijos cierran, como decía aquí, la puerta no solamente de su cuarto, sino que la puerta de su corazón, la puerta de la comunicación con los padres. Y para volver a abrir esa puerta ya es bastante difícil. Cuando nuestros hijos están pequeños son una ternura. Y como decía alguien, cuando están pequeños uno los abraza, los arrulla, así como los niños que tienen mano Alcides, mano Edras. Y decía alguien, dan ganas de comérselo, dice. Pero cuando llegan a la adolescencia y vemos la rebeldía, volteamos atrás y decimos, ¿por qué no me lo comí? Pero es difícil, y lo digo por experiencia, y aquí están mis hijos mayores. Y hemos pasado luchas, y quizás ustedes digan, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Sí. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ir, y una de las cosas que, para llegar al texto que leímos, una de las cosas para poder presentarles a Cristo es de que nosotros nos enfoquemos en el corazón de ellos. Es decir, descubrir qué es lo que ellos sienten, descubrir lo que ellos piensan, descubrir cuáles son sus sueños, porque muchas veces nosotros no nos interesa eso, ¿no? Simplemente vamos al punto, ¿no? O mejor dicho, quizás sacamos aquellas cosas o señalamos los errores de ellos sin ver lo que hay dentro de su corazón. Y creo que cada uno como padre debe tener ese cuidado de escudriñar el corazón de sus hijos, enfocarse en el corazón de ellos, tener esa curiosidad, ¿no? Y como han crecido todo el tiempo en la casa, nosotros como padres llegamos a veces a la conclusión y decimos, yo conozco bien a mi hijo, pero es mentira a veces. A veces no los conocemos bien. No nos hemos dado la tarea de sentarnos con ellos, a platicar con ellos, a hablar con ellos, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan ellos. Nuestros hijos han crecido en casa y por eso creemos que los conocemos, pero nosotros necesitamos tener esa comunicación íntima con cada uno de ellos y no solamente una comunicación que debe ser interactiva, ¿no? Que él hable y que yo hable. La comunicación no es un monólogo como a veces nosotros lo hacemos como padres. Y es probable que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, cuando aconsejamos a nuestros hijos, hemos hecho unos tremendos monólogos.
Es decir, solamente nosotros hablamos, aconsejamos y le empezamos a tirar una ráfaga de consejos, consejos tras consejos a nuestros hijos. Y nuestros hijos no les damos chance de que hablen y cuando ellos quieren hablar, espérame que no he terminado. Y creo que nosotros fallamos mucho en cómo nosotros vamos descubriendo o la falta de curiosidad por conocer a nuestros hijos. La comunicación verdadera, dice, es un diálogo y no un monólogo. Cuando dejo de monopolizar la conversación y la convierto en un diálogo interactivo, doy a mis hijos la oportunidad de que hablen sobre los temas que les importan. Y esa es una de las cosas que yo he descubierto, ¿no? Y por lo tanto yo a veces tengo que enterarme de algunas cosas que a los jóvenes les gusta para yo poder conversar con mis hijos. Amén. Y tengo que investigar de algunas cosas para que yo pueda entablar. Aparte de que yo tengo que dedicar tiempo de enseñarle las escrituras, también tengo que conocer algunas cosas. Por ejemplo, si a mi hijo le gusta la economía, yo tengo que aprender un poco de economía para poder hablar con él. Si a él le gusta la política, vamos a hablar de política. Sí, yo sé que ustedes me cansan. Y la palabra, pues hermano, sí, la palabra también es importante. O quizás, muchos quizás hoy se quedaron en casa porque están esperando el Super Bowl, ¿verdad? Pero gracias a cada uno de ustedes que está hoy en este día. Pero la comunicación nos ayuda a abrir ese espacio. ¿Ustedes creen para qué? Para poderle presentar a Cristo Jesús a nuestros hijos. Otra de las cosas es que nosotros debemos ser constantes con nuestros hijos cuando le enseñamos la palabra de Dios. Debemos de ser constantes en todo tiempo y en todo tema. Muchas veces nos damos por vencidos después de fracasar en los primeros intentos de hablar con alguno de nuestros hijos, pero debemos recordar que la comunicación saludable no se desarrolla en un momento. Esta comunicación requiere constancia y esta comunicación debe ser constante en todo tiempo. Yo en todo tiempo tengo que tratar de hablar con mis hijos. Y yo procuro, hermano. Y yo creo que cada uno de nosotros debe de procurar hablar con nuestros hijos en todo tiempo. O nomás cuando ellos están cometiendo errores y nosotros le vamos a llamar la atención, ¿no? Y lo llamamos, como decía hace un momento, ¿no? A gritos. Creo que es en todo tiempo. Hay que tocar la puerta, yo les toco a mis hijos, les pregunto a veces si todo está bien, si necesitan, y no estoy diciendo que lo hago todos los días, aunque debería, ¿no? Pero hay padres aquí que han pasado desapercibidos y nunca, es más, no conocen el cuarto de su hijo, ¿no? Amén. Y su silencio me responde mucho, me dice mucho. Pero creo que cada uno de nosotros deberíamos interesarnos en nuestros hijos. Decía en todo tiempo. Imagínense que durante toda la semana mi hijo ha tratado de decirme algo, ¿no? Y estas son experiencias que las he vivido. Yo estaba pensando en todo esto. Bueno, todas las veces que mi hijo ha querido hablar conmigo. Hay una ocasión que siempre la recuerdo y me duele, traeré la de Jason porque está ausente, pero también he tenido experiencia con Gadiel y con Lainey. Pero en una ocasión Jason llega de su escuela y me dice, me quería enseñar algo y yo le dije que no tenía tiempo, que me lo podía enseñar después. Y entonces él me insistió y me dijo, no me interesa. Le dije, yo no le dije la palabra no me interesa quizás de una manera despectiva, simplemente dije no me interesa. Bueno, él se fue y en otra ocasión llega también y me quería decir algo también acerca, mi maestra me enseñó esto y esto y esto.
Y yo me lo, "Oh, ¿de verdad? Sí, pero yo ya sé", me dijo. "A ti no te interesa", me dijo. Y eso me dolió en el corazón. Me dolió. ¿Por qué? Pues a él no se le ha olvidado eso. Entonces nuestras actitudes a veces a nuestros hijos los dañan. Entonces cada cosa, aunque sea muy mínima, creo que nosotros debemos de aparatar el tiempo para prestarles atención a nuestros hijos. Y no crea que uno nace sabedor de todas estas cosas, va aprendiendo con todas estas cosas y cuando a uno ya le llega, ¿no? Eso, como en esa ocasión que sentí que me apuñaló al corazón, dije yo, ahora sí tengo que entender que tengo que darle tiempo a mis hijos y tengo que procurar, aunque algunos, usted se ha dado cuenta, ¿no? Algunos temas, por ejemplo mi hija saca algunos temas que quizás son de mujeres, pero a veces yo tengo que prestarle atención. Amén. Porque me interesa a ella, porque me interesan mis hijos. ¿Por qué se alejan nuestros hijos de los caminos de Dios? ¿Por qué se alejan? Porque nosotros no le prestamos atención a ellos. Entonces nosotros cada momento, o como decía, debemos de ser constantes en todo tiempo, debemos prestarle atención. Y también debemos de ser constantes en todo tema. Usted sabía eso, ¿no? Yo antes de ir a esto quiero leerle Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que creo que usted lo conoce, donde le habla al pueblo de Israel, que también hoy en día aplica a cada uno de nosotros. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Está conmigo? Y una de las cosas que me llama la atención aquí es en el versículo 5, donde dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estoy en Deuteronomio 6:5. Este versículo 5 es para los padres, para cada uno de nosotros. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, nosotros queremos motivar a veces a nuestros hijos a que amen a Dios, pero nosotros no amamos a Dios. Aquí la demanda es que primero nosotros tenemos que amar a Dios. En el versículo 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre quién? Sobre tu corazón. Y entonces, solo entonces, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces estas cosas son las que debemos repetir a nuestros hijos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que hablar con nuestros hijos y todo el tiempo tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Y como les decía, debemos de ser constantes en todo tiempo, pero también en todo tema. Como les decía un momento atrás, nosotros debemos, como padres, debemos de estar capacitados para hablar de todo tema con nuestros hijos. Cuando nosotros, o es más, no deberían haber temas prohibidos que tratar dentro de casa. Y ese es el problema del cristianismo. O cuando nuestros hijos van creciendo y nos preguntan o nos hacen preguntas acerca de la sexualidad, o acerca del noviazgo, o acerca de la homosexualidad, o póngale cualquier tema, y entonces uno le dice, pero eso es pecado, eso no se habla aquí. ¿Qué hacen nuestros hijos, hermano? Van a otro lado. Usualmente van con sus amigos y sienten que sus amigos los escuchan. Y entonces ellos dicen, bueno, estos sí me prestan atención. Y allá afuera no crean que toman buenos conceptos, no toman conceptos morales bíblicos, sino que esas ideas erróneas. Y cuando llegan a casa y llegan con esas ideas tergiversadas o esas doctrinas erróneas, uno le pregunta o le cuestiona, ¿pero por qué? Bueno, el punto es que nunca le dimos tiempo a ellos. Nunca quisimos hablar estos temas con ellos.
Entonces nosotros tenemos que hablar todos estos temas y usted tiene que estar preparado para eso. Amén. Usted tiene que estar preparado para todos estos temas. Quizás usted diga, porque nuestros hermanos que están presentando niños hoy están pequeños, ¿no? Y entonces quizás ellos digan, pero mis hijos todavía están pequeños, falta mucho para eso. Bueno, el tiempo pasa volando, ¿no? El tiempo pasa rápido. Y debemos irnos preparando cómo vamos a criar a nuestros hijos. Nuestros hijos entienden que no pueden hablar esos temas con nosotros, por lo tanto ellos van en busca, o mejor dicho, buscan en otro lugar respuestas a sus preguntas. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos. Y cuando no tengamos, para todos los hijos grandes que están aquí también, mayores, cuando no tengamos alguna respuesta para ustedes, también ténganle paciencia a sus padres, a los hijos. Porque como les decía un momento, ¿no? Cuando los hijos están pequeños, lo ven como un héroe a uno. Pero cuando ya van creciendo, ellos creen que ya lo saben todo. Y piensan que lo saben todo y que su papá ya no sabe nada. No, las experiencias de los padres son importantes también. Las vivencias son muy importantes y de esas experiencias nosotros podemos contarle. Y cada vez que le aconsejamos a cada uno de nuestros hijos es porque nosotros ya vivimos esas cosas y queremos que a ellos les vaya mejor. Amén. Entonces eso es lo que debemos de hacer, ser constantes con nuestros hijos, enseñándoles, hablando de estos temas, hablando en todo tiempo. Y otra de las cosas es de que nosotros mostremos compasión con cada uno de nuestros hijos. A nuestros hijos, así como Cristo muestra compasión con nosotros, nosotros debemos mostrar compasión con cada uno de ellos. ¿Para qué, hermano? Para que ellos vayan entendiendo de que Cristo está haciendo algo en nuestra vida y también lo puede hacer en la vida de ellos. Una de las cosas que nosotros, o de nuestros errores, es que nosotros siempre le echamos en cara sus errores a ellos, ¿no? Cuando cometen errores. Parece que se nos olvidó que fuimos jóvenes y cometimos errores. En una ocasión, y esto ya se los he contado a ustedes y no sé si ustedes recordarán, pero en una ocasión una joven llega llorando a mí y le pregunto, ¿pero qué pasa? Y me dice que yo nunca puedo hacer las cosas bien. ¿Y eso por qué? Porque mi mamá dice que ella nunca cometió errores cuando era joven. Y cuando yo cometo un error, siempre me lo saca en cara. Entonces ella se sentía mal porque creía que no podía llenar las expectativas de su mamá. Entonces, lo cual es mentira, ¿no? Yo creo que una de las cosas que debemos de hacer con nuestros hijos es mostrarles también las maneras o los momentos en que nosotros fallamos, los momentos en que nosotros cometimos errores, para que ellos también se den cuenta de que pueden ser restaurados. Nosotros debemos demostrar compasión para nuestros hijos. Amén. Para cada uno de ellos. Muchas veces hablamos con nuestros hijos con dureza o enojados o con gritos, ¿no es cierto? Les gritamos a nuestros hijos, enojados con nuestros hijos, porque no hizo bien las cosas, porque no las hizo como yo quería que las hiciera. Pero a veces me pongo a pensar, ¿y por qué somos tan dulces a veces con otras personas? ¿No se ha dado cuenta? Bueno, iba a decir alguna. Bueno, hay algunos hermanos que con uno son muy dulces, pero cuando los escucho tratar a su familia, yo digo, se transformó total, ¿no? Cambió total. Hay gritos. Y en una ocasión yo estaba trabajando en una familia cristiana, ¿no? Y habían gritos, habían malas palabras, y no exagero. Y entonces la hermana llega y me dice, no se preocupe, hermano, así discutimos nosotros. Y yo solamente me pongo a pensar, si es nuestra familia, si son nuestros seres queridos, ¿por qué no tratarlos mejor?
Amén. Yo no estoy diciendo que no los corrijamos, porque ya vamos a entrar a eso, pero lo que quiero que nosotros vayamos viendo es que para que nosotros podamos abrir una conversación y poderles presentar o guiar a nuestros hijos a Cristo, nosotros tenemos que hacer estas cosas, ¿no? Tener una buena comunicación con ellos, una buena relación, tener esa compasión para cada uno de ellos y no provocarlos a ira, como dice el libro de Colosenses. Que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos. Otra de las cosas, vamos a entrar a la corrección, es aplicar la corrección, aunque en la sociedad en que vivimos casi nos prohíben eso, ¿no? O nos dicen que no hay que castigar al hijo. O nos dicen que si tú le prohíbes algo que a él le gusta, le vas a dañar su autoestima. Entonces, y por eso es el resultado de la sociedad que hoy tenemos, de los jóvenes que hoy tenemos. Porque como ya no se le permite al padre corregir al hijo, pero la Biblia a mí me enseña que hay que corregir al hijo. Hay que corregirlo. Aunque la sociedad diga otra cosa. Y por supuesto ya hemos hablado acerca del abuso. Creo que nosotros no aprobamos el abuso para nuestros hijos. Pero sí, la Biblia demanda que hay que corregir a nuestros hijos. Si amamos a nuestros hijos, debemos ¿qué? Corregirlos. El padre que ama a su hijo lo corrige. Yo lo quiero llevar a un versículo, Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Vaya conmigo ahí. ¿Lo tiene? Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Escuchó eso, verdad? Si usted se da cuenta, los muchachos ya nacen así. La necedad, son necios, ¿no? O somos mejor. Porque pasamos esos momentos también, ¿no? De rebeldía, ¿no? Donde no queríamos hacer caso. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿La vara de qué? De la corrección. Ay, pero ¿cómo le voy a pegar a mi hijo? Amén. Usted tiene que seguir las instrucciones de la Biblia. No la psicología barata que hoy le quieren meter. La palabra de Dios es eficaz, es eficiente. Dice ahí mismo, Proverbios capítulo 23, versículo 13, dice, está conmigo ahí, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No se va a morir, hermano. No se va a morir. Por lo tanto, dice que no rehuses corregir al muchacho. Entonces, cada uno de nosotros debe de tomar en cuenta esto. Hay que amar a nuestros hijos, sí hay que amarlos, pero también hay que corregirlos. Versículo 14, lo castigarás con la vara y librarás su alma del Seol. Vamos a otro versículo, capítulo 29, versículo 15, de ahí mismo de Proverbios. De ahí mismo de Proverbios. Capítulo 29, versículo 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Escuchó eso? Dan sabiduría. ¿Y pero cómo va a decir usted? ¿Cómo? No, hermano, si yo recuerdo que probablemente mi papá nos esté observando, pero mi papá y mi mamá nos castigaban y yo entendí. A mí me hizo sabio en ese sentido. Yo ya sabía que si hacía lo malo, yo ya sabía lo que me esperaba. Entonces ya no era tan tonto, por así decirlo. Ya me hice más sabio, pues. Amén. Pero como nosotros hoy en día nomás, le decimos a nuestros hijos que lo vamos a castigar, ¿verdad? Y no lo hacemos. Ellos ya saben que nosotros somos un chiste en ese aspecto para ellos. Como no tenemos palabras, ¿no?
No, pero los viejos, o mejor dicho, los padres de antes, no, ni le avisaban a uno, ¿verdad? Lo castigaban. Sí. Dice, estamos en el 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su madre. Lo va a avergonzar. Es una vergüenza, pues. Amén. Bueno, aunque nosotros creemos que todo esto debe de hacerse con cuidado, ¿no? Con cuidado, pero también hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 y lo llevará a la historia de aquel sacerdote Elí que tenía unos hijos, nada más para que usted recuerde, que estaban en pecado, pero este sacerdote dice que no les llamaba la atención. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ir ayudándole a nuestros hijos para que ellos vayan corrigiéndose de sus cosas malas. 1 Samuel capítulo 3 versículo 13. ¿Lo tiene? Estamos ahí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Él sabía? Sí, él sabía, ahí lo dice. Que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, nunca los corrigió. Nunca. Aunque en el capítulo 2 usted lee de que él les hace una pregunta, ¿por qué hacen eso, hijo? Bueno, es cierto que muchas veces así actuamos. No, hay que actuar con autoridad también con nuestros hijos. Hay que decirles las cosas que no están correctas y aplicarles la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros vamos corrigiendo a nuestros hijos y guiándolos a Cristo. Cristo es el único que puede corregir a nuestros hijos. Cristo es el único que puede transformar el corazón de nuestros hijos. ¿Usted sabía eso? Amén. Yo le ponía de ejemplo eso a unos amigos míos y traigo esto a colación, ¿no? Ustedes saben de que Bukele ha puesto preso a todos estos, ¿no? Los pandilleros. Y hoy hay más seguridad en El Salvador. Pero todos esos pandilleros que están presos allí, si no entregan su vida a Cristo, no van a ser regenerados. Amén. Solamente Cristo puede cambiar la vida. Solamente Cristo nos puede cambiar. Entonces, ese es el punto de todo esto, que nosotros guiemos a nuestros hijos a Cristo, para que nuestros hijos lo conozcan. Y no solamente eso, que ellos vean que nosotros vivimos para Cristo, que nosotros mostremos a nuestros hijos que Cristo nos importa, que Cristo es nuestra prioridad en nuestra vida. Pero si nosotros no mostramos eso, ellos van a entender que Cristo no es importante. Si a mí me da igual las cosas de Dios o me da igual todo lo que Cristo hizo en la cruz, ¿ustedes creen que mis hijos se van a interesar por eso? No. Nuestros hijos tienen que ver a Cristo Jesús reflejado en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que dirigirlos a Cristo. Vamos nuevamente al versículo que leíamos, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y estos testigos son los que mencionan el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿cómo nuestros hijos se pueden despojar del pecado y de todo peso que les asedia? ¿Cómo? Poniendo los ojos en Cristo Jesús. Es lo que dice el texto, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestros hijos tienen que entender que Cristo lo es todo y que en Cristo cada uno de nosotros está completo. La Biblia explica dónde encontramos la motivación para perseverar en la vida cristiana. La encontramos en Cristo Jesús. Y Él nos ayuda a despojarnos de todo peso
que nos asedia, de todo pecado que nos estorba. Y Pablo está poniendo aquí el ejemplo de un atleta. Usted sabe, ¿verdad? ¿Qué hace un atleta? ¿Alguna vez usted ha visto algún atleta corriendo con su equipaje, con su mochila, con tantas cosas, aunque sean 100 metros libres? No lo va a ver. Él se despoja de todo eso para poder correr bien. Entonces, la invitación para nuestros hijos y para cada uno de nosotros es que nos despojemos de todas estas cosas y que fijemos la mirada en Cristo Jesús. Amén. Esa es la invitación para hoy. Solo Cristo es lo suficientemente poderoso como para transformar sus corazones y cambiar sus prioridades. Al dirigir su atención a Él, nuestro objetivo es dejarlos maravillados con Cristo. Amén. Que nuestros hijos queden maravillados al ver a Cristo. Pero ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a ver? A través de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ser ejemplos para ellos. Nuestro máximo objetivo es ese, que ellos vean a Cristo, que fijen su mirada en Cristo Jesús. Debemos enfocarnos en Jesús. Él es el autor. Él es el autor. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, a Jesús se le llama el autor de la salvación. Pero aquí en el capítulo 12, versículo 12, se le llama el autor de nuestra fe. Amén. Él ha sido el autor de mi salvación, pero también a la misma vez es el autor de mi fe. Y quien me mantiene firme y me mantiene siempre perseverando. Según Hebreos, Dios o Jesús es el que originó la fe. Usted recuerda los héroes de la fe en capítulo 11, ¿verdad? En el capítulo 11. Es Jesús mismo quien origina la fe en Abel. Es Jesús mismo quien origina la fe en Enoc, en Noé, en Abraham, en Sara, en Isaac, en Jacob, en Josué, en Moisés, en Gedeón, en David, en todos estos, en Rahab, la ramera, en todos estos. Él es quien inicia la fe. Y también la inicia en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nuestro propósito es ese. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, para que veamos que nosotros debemos beber de esa fuente inagotable que es nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Escuche, porque vamos a ver aquí de quién bebían. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo Jesús. Nuestros hijos tienen que beber de esa roca, de ese manantial inagotable, de esa fuente perenne que no para, sino que fluye para vida eterna. Nuestros hijos deben de beber de Cristo, que es la fuente, la única fuente. Pero ¿cómo lo van a hacer? Que usted y yo seamos ejemplo para ellos también. Que ellos vean que hay pasión en mi vida por Cristo Jesús. Que ellos vean que yo anhelo estar juntamente con Cristo. Y esto es para los padres que hoy van a presentar a sus hijos. Que sus hijos vean el anhelo de que ustedes tienen por servirle a Él. ¿Para qué todo esto? Amén. Para al final sentirnos orgullosos que mi hijo se porta bien. No. Para que vivan para la gloria de Dios. Para que ellos vivan para Dios. Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Mostrarles a Cristo Jesús.
Cada vez cuando yo oro con el más pequeño, después de que oramos, tenemos que buscar un pequeño segmento de alguna historia bíblica. Y por cierto, anoche estábamos viendo un canto acerca de, donde dice una parte, fui yo quien te clavé en esa cruz. Y sale Jesús clavado. Y le digo yo a mi hijo, tú y yo clavamos a Jesús ahí. Tú y yo matamos a Jesús en esa cruz. Y me dice él, pero ¿cómo? Yo no me acuerdo de eso. Y entonces yo tengo que explicarle que nuestra maldad, nuestro pecado, clavó a Jesús en la cruz. Aunque él me dice de que fueron los soldados, pero sí fueron los soldados. Pero él murió por nuestros pecados. Él murió por tus pecados y por mis pecados. Y es esa de las cosas, cuando dirigimos a nuestros hijos a Cristo Jesús, debemos mostrar a nuestros hijos que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y Cristo Jesús es el único que nos puede salvar. Nuestros hijos deben entender eso, que necesitamos a Cristo Jesús. Y cuando ellos entiendan de que Cristo lo es todo, ellos solos adorarán a ese Rey de reyes y Señor de señores. Y eso debemos de hacerlo desde pequeño, ¿no? Aunque nada es imposible para Dios. Es que mi hijo ya está grande, ya no quiere. Ore por él. Amén. A nuestros hijos les encanta venir a la iglesia. ¿Usted se ha dado cuenta? Y una motivación para todos los padres que tienen niños pequeños. Porque yo sé que cuando viene el frío y todo eso, dicen, no queremos sacar a nuestros hijos. Nuestros hijos disfrutan, hermano. Yo me los quedo viendo y digo, ¿cuánto disfrutan estos niños? Y yo recuerdo también mi niñez, disfrutaba también con todos los demás niños de la iglesia. Eso se disfruta, es un deleite para ellos. Acostúmbrelos a traerlos a la iglesia. Ellos amarán al Señor sobre todas las cosas. Amén. Así que ese es lo que nosotros debemos de hacer como padres. ¿Dirigirlos a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Por supuesto, hay muchas cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero creo que la más importante es enseñarle la Escritura a ellos todo el tiempo. Amén. Nos ponemos en pie, vamos a orar y luego vamos a entrar a lo que tenemos que hacer. Vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude en nuestra crianza con nuestros hijos, a enseñarles valores morales a nuestros hijos, a enseñarles que cada uno de nosotros necesita de Jesús a diario. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Porque sabemos, Dios mío, de que separados de ti, tu palabra nos dice que nada podemos hacer. Que todo lo podemos, Dios mío, contigo. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos, Dios mío, para nosotros poder enseñarle a nuestros hijos a que te amen, Dios mío, a que te busquen en todo momento, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en este bello y hermoso momento. Te doy gracias porque sabemos, Dios mío, que eres tú quien nos mantiene firmes cada día y nos enseña cada momento para que nosotros podamos mostrarle a nuestros hijos tu grandeza, tu poder, que ellos se maravillen de tu grandeza, Dios mío, de tu fidelidad, de tu amor, de tu inmensurable amor, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en esta bella y hermosa tarde. Te damos gracias.